Tardes para todos en casa o donde estén, porque en definitiva hoy es un día bastante atípico. Estaba muy vacía las calles de Montevideo hoy en la mañana. Pepe habrá sentido lo mismo, yendo para la radio. Tempranito. No sé ustedes de dónde vienen, si vienen de sus respectivas casas o de sus respectivos trabajos, pero bueno, la cosa está bastante quietita. No tanto el tema de las noticias, de los datos que van surgiendo y que van alimentando, que se convierten rápidamente en insumo para la campaña electoral. Tenemos uno, que es el de la encuesta de Cifra, sobre las víctimas de robos en los últimos años. Antes de ir a la conversación telefónica que tenemos ya pactada con Mariana Pomies, que es la directora ejecutiva de Cifra, díganme ustedes, vamos a hacer la misma pregunta que hacen en la encuesta, ¿no? ¿Han sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses? ¿Robo concretamente? Ninguno. ¿No? No. Yo no, ¿De pero alguien que un miembro conoce? del hogar sí, porque la pregunta incluye... Por eso, a los ahora voy a la miembros del segunda hogar. parte. Claro. ¿Y miembros de tu familia o de tu Sí. hogar? Sí. Sí. Uno, dos, Una. por acá. Yo no, pero sí tengo un integrante que sí tuvo un robo. ¿Ustedes? Ninguno. No. Bien. ¿Lo de tu casa no fue este año? Sí, pero no me robaron. No entraron a mi casa. No fue entrada. Ah, No entraron a mi casa. bien. ¿En qué quedó eso, todo esto? No tuve novedades todavía. Bueno, vamos a hablar directamente con Mariana Pomies, entonces, directora ejecutiva de Cifra, para intentar analizar qué arroja en realidad esta encuesta. ¿Se parece a la de victimización que está planeando hacer el INE? ¿Es una encuesta de victimización o es una encuesta de cuántas veces te robaron en los últimos 12 meses? Porque la victimización tengo entendido que pasa por otro lado. Es más una idea de cómo percibís la cosa de lo que realmente te pasa. No sé que nos lo aclare Mariana Pomies. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, perdón. ¿Cómo Sí, estás? buenas tardes. Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que realmente ofrece como dato Bien. como insumo Lo que- esta encuesta? Sí. Lo que nosotros hacemos ya desde hace muchos años es construir un índice de victimización que lo hacemos similar a como se hace en otros lugares, que lo que mide es la exposición de la persona individualmente o algún miembro del hogar a un hecho delictivo, o sea, haber sido robado con o sin violencia, ya sea en la calle, en vía pública o en su casa. ¿Podría asimilarse esto a los delitos no denunciados, por ejemplo? Bueno, yo creo que esto es como la sumatoria de las denuncias más todo lo que pasa que no denunciamos. Se rompen el vidrio del auto y te roban, no sé, la mochila, y hay gente que ya no hace la denuncia. Bueno, aquí entraría, sí. ¿Es rapiñas? ¿Es hurto? ¿Por dónde Todo. va? Todo. O sea, la pregunta, lo que dice, son dos preguntas. Sí. En los últimos 12 meses, ¿robaron en su casa? Mm. ¿Lastimaron a alguien? ¿Fue con violencia o sin violencia? Y la segunda pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿asaltaron a algún miembro de su hogar cuando estaba fuera de su casa, en la calle, en un ómnibus, en un auto? Y si lo asaltaron, ¿lo lastimaron o fue sin violencia? Bien. ¿Sí? Son dos preguntas que usamos para construir. Por eso nosotros mostramos lo que es robo en el hogar o robo en la vía pública, y el índice lo que hace es unir a los dos, que no es la sumatoria, porque a mí me pueden haber robado en la calle y a la vez también entraron a mi casa. Claro. Entonces, te cuento solo una vez. Has sido víctima de algún ataque, te cuento como una aunque hayan sido tres delitos, veces, claro. Sí, sí. exactamente. Bueno, por eso, ¿cómo se lleva esta encuesta con las cifras oficiales? Que no hace esa pregunta, está hablando, las cifras oficiales hablan de delitos denunciados, obviamente, ¿no? De denuncias de delitos. Pero, ¿qué se podría establecer como correlación? Sí, exactamente. Es distinto a las cifras oficiales porque hablan de denuncia. Ustedes mencionaron la encuesta del INE. En un futuro va a haber una encuesta de victimización porque Sí. la idea es que se incluya también en la encuesta continua de hogares preguntas respecto al haber sido víctima de algún robo o rapiña fuera o dentro del hogar. Eso lo vamos a empezar a tener y es lo que se va a poder comparar con las cifras oficiales. El gobierno lo va a poder comparar para ver cuánto de los delitos se denuncia y cuánto no se denuncia, porque en realidad no lo sabemos. No, siempre se supone que es
un dato que se sabe que existe, pero termina no incidiendo en ninguna política porque no tenés el registro real de cuánto está subregistrado, ¿no? Exactamente, si vos no usas otro medio que no sea el de las denuncias para medir la exposición de la gente, no podés comparar y poder sobre todo medir qué proporción de gente denuncia y quiénes no, incluso hasta si tenés buena información por las zonas de denuncia. Sí, bueno, tampoco la pregunta es si denunciaste, ¿no? No, acá yo no pregunto, pero en el futuro el gobierno va a poder tener, cuando tenga los dos datos, Mm. y poder incluso comparar si hay zonas en donde se denuncia más que en otras. Bien, exacto. No, Mariana, porque yo te iba a hacer un comentario. Sí. El índice de victimización en general es más fuerte en las zonas de menores recursos. Solemos pensar que los robos se dan donde hay más dinero y no es cierto. En las zonas de menos recursos la gente tiene menos herramientas de defensa o está más expuesta al delito y ahí hay mucho más robo. bueno, y ahí están los No datos. siempre coincide con las denuncias. En Montevideo general, Interior, ¿no? exactamente, o en los barrios. Mm. Hay más denuncias en barrios residenciales, pero hay un montón de robos en los barrios no residenciales que no se denuncian. Claro. ¿Te han dicho algo, te han comentado algo las autoridades, te han llamado? Porque de alguna manera tampoco es un resultado que favorezca la gestión actual, ¿no? No me han comentado nada, no favorece la gestión actual. Bueno, relativamente, porque si uno ve lo que había sido después de la pandemia, hubo un momento o durante la pandemia ya se ha discutido que la gente estaba menos en la calle, está bien, pero ya en el 2021 la gente estaba más en la calle, en el 2022 y estaba más bajo. Lo que nosotros notamos es que desde marzo del 2023 a marzo del 2024 ha habido un aumento de las personas víctimas de algún ataque violento de robo. Bien. Mariana... El año pasado, o sea, en el 2021-2022, que fue un año sin pandemia, habían bajado los delitos. Bien. ¿Y qué me decís de más atrás? Porque Bueno, me decís que hace cuántos años que vienen haciendo esta encuesta. Nosotros lo tenemos medido desde el 2012, ya hace 12 años que lo venimos midiendo. ¿Quién financia esta encuesta de victimización? Esta es la encuesta habitual que nosotros hacemos multicliente, donde introducimos estas dos preguntas. La misma que aparece en la intención de voto. Tiene un financiamiento múltiple de clientes diversos que ponen preguntas en esta encuesta, inclusive el canal, que son las encuestas políticas que comunicamos, y nosotros agregamos esas preguntas, que a veces lo usamos como ahora en la nota, pero siempre lo tenemos nosotros para ir midiendo un poco esta tendencia. Bien. Perdón, me estabas comentando algo que te interrumpí con la pregunta. No, de la trayectoria en el tiempo que ha pasado, Sí, desde el 2012 hasta ahora. Nosotros habíamos registrado como unos picos de delitos o de personas víctimas de delitos entre el 2013 y el 2015, más o menos ahí estuvo en 34. En el 2019, que es el año electoral, que es un año donde se discutió mucho, había aumentado también a 32, porque había bajado, después de estar en picos de 34 por el 2014-2015, había bajado. Y el último año de gobierno del Frente Amplio fue en particular un año donde hubo bastantes delitos y ahí había vuelto a subir a 32. Con la pandemia había bajado y ahora se empieza a acercar a los indicadores previos a la pandemia. A la pandemia Sí. Y sobre todo acercándose a aquellos de los últimos años del último gobierno del Frente. Exacto. ¿Y siempre funcionó de la misma manera? Es decir, siempre tenés las cifras del ministerio, por ejemplo, y por encima los datos de la encuesta de victimización. Bueno, sí, porque siempre hay hay delitos que no se denuncian, entonces en general... Lo normal es que dé alto. por encima. Sí. Y lo normal en el mundo también, porque claro, hay delitos muy menores, el tema es obvio, el gap, ¿no? El gap entre las denuncias y habla, en algún momento nosotros habíamos visto que estaba más cerca, que tiene que ver con una mayor confianza en la policía o con una mayor confianza en la eficacia de la denuncia. claro. Lo que a veces pasa cuando los delitos empiezan a aumentar es que la gente empieza a desconfiar de la eficacia de la denuncia. Igual no los van a agarrar, igual no voy a recuperar mis cosas, ¿no? También depende de lo que te roben. Si te roban el teléfono móvil y vos pensás que no lo vas a recuperar nunca, tenés que tener muchas ganas de ir a denunciarlo, ir a estar un rato en la comisaría donde te toman los datos y no sé qué es, y
pensás que no aporta nada más que al registro de los delitos, Claro. ¿no? Sí, sí, exacto. Es importante que desde el gobierno se trabaje no solo por percibir la denuncia como una herramienta de recuperación, sino como una herramienta de poder rastrear, seguir el delito. Casi y que una tener idea. responsabilidad cívica, ¿no? Claro. Exacto. Pero a veces uno en esos momentos no tiene ganas, ¿no? Cuando se siente Sí. robado, cuando se siente... A Otra veces cosa- perdes el día. Claro. Sí, Una cosa claro. es cuando entran a tu casa a robarte, ahí es mucho más impactante y es más frecuente. Yo creo que lo que cuesta más denunciar son los pequeños robos callejeros, ¿no? Sí, exacto. Mariana, Pequeños que si te estamos roban el viendo... celular no es pequeño. No, por favor. Y menos hoy en día. Estamos Otra cosa, viendo... Victoria, interesante Sí. es la diferencia entre Montevideo Interior. Sí, lo habíamos mencionado al pasar, a ver. En Montevideo el delito, o sea, las personas víctimas de estos delitos son bastante más que en el interior proporcionalmente. Y lo interesante es que la diferencia sustancial está en los delitos en la vía pública, porque en los delitos en el hogar, si bien en Montevideo hay más personas o más hogares que sufrieron estos delitos, la diferencia es de 4 puntos entre Montevideo, que tiene 4 puntos porcentuales más de estos delitos que en el interior. Ahora, en vía pública, ¿sí?, la diferencia es de 15 puntos. ¿Por qué? Porque en el interior, y eso lo vemos cuando la gente se queja de aumento del delito, sí es cierto, pero en la vía pública todavía sigue siendo bastante menos frecuente que en Montevideo los robos. Claro. Claro. ¿Algo más que quieras agregar que te haya llamado la atención de este resultado? Bueno, y después la violencia también. Nosotros distinguimos el delito con violencia o sin violencia, ¿sí? Y eso sí, en el interior el vínculo entre uno y otro es más frecuente en el interior que si te roban, o te tiren, o te empujen, o te lastimen, mientras que en Montevideo la diferencia entre delitos con violencia y sin violencia es un poco más grande. Claro. Bueno, muy bien, Mariana, te agradezco mucho por tu tiempo. Por favor. Veamos qué bajada hace este panel de estos resultados. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, por favor, a las órdenes. Chao, Hasta chao. luego. Saludos. Entonces, Diego, ¿ya estás con la calculadora ahí? ¿Qué estás No, sumando, no, estaba restando? viendo ¿Qué los estás gráficos haciendo? porque no he llegado a verlos acá en el monitor y los estaba viendo en el teléfono. A ver, lo primero... ¿Para alguien le sorprende algo de esto? No, es un poco la tónica, creo, general y lo que percibe la población. Que más allá de... Lo hemos planteado aquí mismo, más allá de oscilaciones que puedan darse, la tónica general es que vivimos en una sociedad más violenta que hace 20 años, mucho más violenta que hace 30 años, y que la gente, en particular en algunos barrios, no se siente segura. Acá hay un componente metodológico sumamente interesante, que nos, digamos, que es lo que es el estándar para muchos países y que acá en Uruguay se va a incorporar. El gobierno está trabajando en eso con el INE, que es medir los delitos por registros administrativos, es decir, las denuncias con las que cuenta el Estado, recontarlas, y por otro lado, en esta pregunta a la gente. Buenísimo que se cuente con eso. Cifra es una empresa muy seria y nos marca, bueno, que la situación está distante de ese concepto que se ha instalado desde el gobierno de que ha habido un quiebre de tendencia. Ahora, ojalá que lo haya, pero en realidad estos datos son bastante pesimistas con respecto a que eso esté pasando. De hecho, estamos... con la comparación permanente del Ministerio del Interior es con 2019 y acá estamos 2 puntos por encima en términos de victimización que en el 2019. Bien, sobre ese aspecto, ¿qué piensan? ¿Pablo? A mí me llama un poco la atención estos números, porque si hablamos de delitos de robo, que es lo que le preguntan a la gente, vos tenés 2 tipos de robos. O el hurto o la rapiña. Sí. Por eso preguntan si es con violencia o sin violencia. Con violencia es rapiña, sin violencia es hurto. Y distan mucho de los números que acaba de dar el ministro del Interior a principios de este mes, ¿no? Donde la baja de la rapiña Pero es lo que dan, 24%. insisto, son los delitos denunciados, son denuncias. No, por eso, pero me llama poderosamente la atención esa diferencia tan grande entre, por un lado, el Ministerio del Interior indica que bajaron un 24,3 en el último trimestre las rapiñas, las denuncias de rapiña, y un 9,3 las denuncias de hurto, ¿no? Sin hablar de las denuncias de copamiento, porque cuando entran a tu casa ya es copamiento, es otra cosa. Entonces, esa diferencia que hay entre esta suerte de índice de victimización, o parecido a ello, y lo que oficialmente figura
con la medición que se lleva hace años en este país. Entonces, ahí es donde me causa cierta duda cuál es el motivo de esa diferencia tan grande. Podrás decirme, está bien, hay gente que no se la denuncia, sí, es verdad, está claro. O te rompe el vidrio un auto, capaz que no lo denunciás. O te llevan, no sé, algo de la mano, Pero, a ver, difícil lo denuncias, históricamente pero... siempre una encuesta de victimización va a dar Claro, por encima pero- que la encuesta de Pero una delitos cosa es que te dé denunciados. por encima... ¿Qué es lo que te llama la atención? Es que si vos me decís, las rapiñas subieron un 3%, los hurtos subieron un 5%, y el índice de victimización te dice que hay, de los encuestados, hay un 20% que los robaron con violencia y un 15% que los robaron sin violencia. Pero las dos suben. ¿Se entiende? Lo que me llama la atención es que indica el Ministerio del Interior que bajaron sustancialmente, en el caso de las rapiñas, para poner un ejemplo, un 24,3%, y en esta encuesta que subieron sustancialmente. O sea, hay algo ahí que no me termina de cerrar. Bueno, Capaz que yo no lo puedo comprender del todo. Bien, esperen.